Hola, mi nombre es Andrea Rico. Y yo soy Eric Maciel y les vamos a presentar nuestro primer prelaboratorio. En esta primera parte del prelaboratorio nos mandan a calcular el valor de cada resistencia sabiendo que por cada rama pasa una corriente de 20 miliamperes y luego la corriente total que pasa por la fuente. En la primera parte, para poder calcular el valor de cada resistencia, hacemos un recorrido de voltaje. Tomando los signos de salida, agarramos 5 voltios menos 1,8 voltios, que es el voltaje que posee el diodo LED. El voltaje de los diodos LED pueden variar desde 1,6 hasta 2 voltios, pero decidimos tomar como media 1,8. Luego, menos 20 miliamperes por R, que es el voltaje que posee la resistencia. Y todo esto lo igualamos a cero. Despejando la R nos da esta ecuación de aquí y calculando nos da que cada resistencia vale 160 ohmios. Luego, para poder calcular la corriente total que pasa por la fuente, usamos leyes de corrientes de Kirchhoff, en el cual si nos colocamos en este nodo de acá, sumamos que las corrientes de entrada, 20 más 20, nos da que la salida es 40. Haciendo lo mismo en este siguiente nodo, nos da que la corriente total es de 60 miliamperes. Con respecto a la pregunta de que si en la primera rama la resistencia está bien conectada, la respuesta es que sí. ¿Por qué? Al LED, al estar el LED y la resistencia conectadas en serie, no les afecta el funcionamiento. No importa si la resistencia está primero que el LED o si se encuentra después del LED, está bien conectada y no provoca ninguna especie de cortocircuito ni nada porque están en serie y por ellas va a pasar la misma corriente sin importar el orden en el que se encuentren. Ok, antes de hablar de los principales tipos de compuertas y sus características, debemos saber qué son los niveles de voltaje. Primero, tenemos el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es aquel que entra por los terminales de entrada de la compuerta lógica. Y este voltaje determina si la compuerta capta la señal como un nivel lógico alto asociado al 1 o un nivel lógico bajo asociado al 0. Asimismo, tenemos la salida, que es aquel que está en los terminales de salida de la compuerta lógica. Este voltaje es sumamente importante, ya que es aquel voltaje que determina qué pasa con el resto del circuito. En la entrada tenemos el VCC, que es el voltaje de suministro positivo. Este voltaje es el voltaje más alto que se encuentra en el nivel alto de la entrada. El VIH es el voltaje de valor más pequeño que se encuentra en el nivel alto. Luego tenemos el VIL, que el VIL es el voltaje de entrada más bajo, que es el nivel de voltaje más alto que se encuentra en el nivel bajo. Y luego tenemos la tierra, que la tierra es voltaje cero. En la salida tenemos el VCC, que es el voltaje de referencia más alto que puede salir de los terminales de salida de la compuerta lógica. Luego tenemos el VOH, que es el voltaje de salida alto. El voltaje de salida alto es el nivel más alto que se encuentra como valor mínimo en el nivel alto lógico. Luego tenemos el VOL, que el VOL es el voltaje de salida bajo, que es el voltaje más alto que se encuentra en el nivel lógico bajo asociado al cero. Y luego tenemos la Tierra, cuyo valor es cero. Ahora explicaré qué es el nivel alto. El nivel alto es aquel que tiene un estado activo encendido en una compuerta lógica. El indeterminado. El indeterminado es muy curioso porque no tiene el voltaje suficiente para ser considerado un nivel lógico alto en el voltaje, pero tampoco el suficiente para estar considerado en el nivel bajo lógico. Esto se debe debido a las características tanto físicas como eléctricas de los componentes electrónicos usados en las compuertas, que en este caso son los transistores. Ahora tenemos los tipos principales de compuertas. Tenemos el tipo TTL, que significa Transistor Transistor Logic, y el tipo CMOS, que es Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ahora, viendo las características, tenemos los transistores. La TTL tiene transistores bipolares y la CMOS tiene transistores MOSFET. Ahora nos encontramos el consumo de potencia. En cuanto al consumo de potencia de la TTL, tiene un consumo de potencia alto. La CMOS tiene un consumo de potencia bajo. En cuanto a la velocidad, la TTL tiene
una velocidad alta y la CMOS tiene un rango de velocidad entre moderada y alta. En cuanto a la inmunidad al ruido, la TTL tiene una inmunidad al ruido moderada y la CMOS tiene una inmunidad al ruido alta. Ahora nos encontramos los niveles de voltaje. Los niveles de voltaje de la TTL son 5 voltios típicamente y la CMOS va de un rango desde 3 voltios hasta 15 voltios. Este rango se debe a que depende mucho de la tecnología usada y de sus características. Los niveles de voltaje de la familia TTL. En el TTL, como podemos observar, en la entrada y la salida, el VCC es el mismo, que son 5 voltios. Esto será igual con todo tipo de compuerta que veremos a continuación. En el VIH de la entrada nos encontramos 2 voltios y en el VIL 0,8 voltios. Ahora, en el último eslabón del nivel bajo está GND, que esta es la tierra, que son 0 voltios. La tierra será igual en todas las compuertas y siempre va a ser el eslabón más bajo del nivel bajo 0. Ahora, en la salida del TTL podemos ver en el VOH 2,4 voltios y en el VOL 0,4 voltios. Ahora vamos al LV-TTL, Low Voltage TTL, es lo que significan sus siglas. En el VIH tenemos 2 voltios, en el VIL 0,8 voltios y ahora del lado de la salida tenemos en el VOH 2,4 voltios y en el VOL 0,4 voltios. Ahora hablaremos de los niveles de voltaje del tipo de compuerta CMOS. Tenemos el CMOS de 5 voltios, el cual tiene en el VCC 5 voltios, en el VIH 3,5 voltios y en el VIL 1,5 voltios. Ahora veremos el VOH de la salida, el cual es 4,4 voltios y el VOL que es 0,5 voltios. Ahora pasaremos al CMOS de 2,5 voltios. El VCC es 2,5 voltios, el VIH es 1,7 y el VIL 0,7 voltios. Ahora en la salida tenemos el VOH de 2,3 voltios y el VOL de 0,2 voltios. Voltios, en el VIL tenemos 0,63 voltios y por el lado de la salida en el VOH tenemos 1,2 voltios y en el VOL 0,45 voltios. Hoy vamos a hablar de unas principales. La primera de ellas va a ser la serie 7432, que consiste en una compuerta OR. Al pensar en una compuerta OR, pensamos en un O inclusivo. ¿Qué significa esto? Que si A o B o ambas son verdaderos o alto, es decir, un 1, la salida también será un 1, sin importar el valor de la otra entrada. Nos podemos dar cuenta de esto gracias a la tabla de la verdad. Cuando A y B son 0, la salida es un 0. Cuando A es 1 y B es 1, la salida es un 1. Cuando A es 1 y B es 0, la salida es un 1. Y cuando ambas entradas son un 1, la salida sigue siendo un 1. La siguiente compuerta lógica es la serie 7408. Esta consiste en una compuerta lógica AND. La lógica que utiliza este tipo de compuertas es con un I exclusivo. Esto significa que para que la salida sea un 1 o un alto o un verdadero, todas las entradas deben ser un 1. En caso contrario, la salida será un 0 o un bajo. Viendo la tabla de la verdad podemos confirmar esto, ya que tenemos que 0, A es 0 y B es 0, la salida es 0. Cuando A es 0 y B es 1, la salida sigue siendo un 0. Cuando A es 1 y B es 0, sigue pasando lo mismo, pero cuando ambas entradas son un 1, la salida se convierte en un 1. La siguiente compuerta lógica que vamos a usar es la serie 7408. Esta consiste en una compuerta de lógica NOT. ¿Cómo funciona este tipo de compuertas? Es muy fácil. Para entenderlo, vamos a usar mejor un ejemplo. Si la entrada es un 1, la salida es un 0. Pero si la entrada es un 0, la salida será un 1. Básicamente, este tipo de compuertas se les conoce como un inversor, ya que el valor de la entrada, la salida será opuesta. Entonces, como podemos ver aquí con la tabla de la verdad, como dije anteriormente, si la entrada es un 0, la salida es un 1. Pero si la entrada es un 1, la salida será un 0. Estas son conocidas como las compuertas NAND, es decir, es una combinación entre la AND y un inversor NOT. Viendo la tabla de la verdad, nos podemos dar cuenta que
la salida de la compuerta NAND solo es 0 si ambas entradas son 1. En todos los demás casos, la salida es solo un 1. A y B son ambas ceros, la salida es un 1. A es 0, B es 1, la salida es un 1. A es 1, B es 0, la salida es un 1. Pero si ambas entradas son un 1, la salida se convierte en un 0. Semejante a la NAND, ya que también es una combinación de dos compuertas lógicas. En este caso, la combinación se trata de una compuerta OR y un inversor NOT. Con esta compuerta lógica, solo la salida será 1 si ambas entradas son ceros. En caso contrario, la salida será un 0. De nuevo, apoyándonos con la tabla de la verdad, podemos visualizar que cuando A y B son ceros, la salida es un 1. Pero luego, cuando A es 0 y B es 1, la salida es un 0. Cuando A es 1 y B es 0, la salida es 0. Y cuando ambas entradas son un 1, la salida sigue siendo un 0. Muchas gracias por escuchar nuestro prelaboratorio.